Punto, ¿cómo están ustedes? Es jueves 24 de octubre, 23 grados a esta hora en Santiago, pero la máxima, Andrés Vial, será de 28 grados. Vienen días de altas temperaturas acá. Volvemos a los tonos veraniegos. Sí, volvemos hemos a los retrocedido tonos a los invernales, entre medio de los primaverales. Pero bueno, hay que tener todo el closet todavía ahí a disposición. Tenemos de todo en esta primavera, también tenemos muchas noticias. Estamos atentos a lo que pasa con la evolución de los jóvenes del INBA. También ha hablado el presidente Gabriel Boric. Varios puntos de Se refiere noticias. tangencialmente al tema de Manuel Monsalve, sí. Pero vamos a partir con lo que tú mencionabas, Vale, el tema del INBA. 4 estudiantes de este internado se mantienen con riesgo vital luego del grave hecho tras la manipulación de artefactos explosivos. El gobierno anunció una serie de medidas para combatir los hechos de violencia. Vamos con Sofía Carrizo, que tiene los detalles. Sofía. Claro, una conmoción ha generado obviamente toda la situación que pasó el día de ayer, justamente al interior de este establecimiento, el Internado Nacional Barros Arana, producto de esta tragedia. Hay que catalogarlo de esta manera. Incluso este establecimiento tiene sus puertas completamente cerradas, producto de esto mismo. Hoy día no hay clases, mañana tampoco, y se espera ya que el día lunes se pueda ir retomando, pero obviamente esto tiene que ir acompañado de medidas. Antes de darles el detalle de aquello, quiero conversarles cómo ha sido la situación para la misma comunidad. Hablamos hace un ratito atrás con el centro de padres, exalumnos obviamente, y nos decían que estaban bastante afectados por esta situación debido a que ellos decían que habían logrado después de estos últimos años ir retomando de una manera tranquila las actividades. Sin embargo, lo que ocurrió el día de ayer fue bastante trágico. Ustedes lo comentaban en torno al estado de salud y es lo que prima, han dicho tanto las autoridades como la comunidad educativa, del estado de salud de estos adolescentes. La situación del día de ayer acá fue trágica. Cuando se dio a conocer esta situación, se habla de una explosión, de un incendio que ocurrió justamente al interior de uno de los baños de este recinto, de la manipulación de este tipo de elementos incendiarios. Todavía hay una investigación en curso, pero generó el rápido actuar de los equipos de emergencia. Las últimas horas han sido claves, ya vamos aproximadamente 24 horas desde que ocurre este hecho y lamentablemente la situación de los alumnos en estado de extrema gravedad se mantiene igual. Esto de acuerdo al último balance por parte del Ministerio de Salud, donde señalan que 5 se encuentran en estado de extrema gravedad, los 4 en riesgo vital, pero se han dado de alta aproximadamente 10 niños, son aproximadamente 25 los que están internados, y de esos 25, obviamente están estos 5, pero también el restante de alumnos con heridas de distinta gravedad, complicaciones. Nosotros hablamos con el centro de padres, que ellos decían que era primera vez que el día de hoy llegaran a algún tipo de comunicado, lo han dicho de manera interna, generar apoyo obviamente a los padres, a los apoderados, de cómo seguir todo lo que conlleva líneas de acción y obviamente generar contención y cuidar el resguardo principalmente de los adolescentes y de los niños, porque esto ocurrió justamente cuando ya algunos estaban por retirar. Se hablaba también de una actividad de los cuartos medios. Bueno, la rectora decía que no se dio en este contexto, pero igual ha trascendido aquello. Pasemos a revisar sus declaraciones a propósito de lo que ocurrió justamente en este liceo y a continuación. El Centro General de Madres, Padres y Apoderados del internado no emitió ningún comunicado, nada, fue autorizado desde este centro de padres. Nadie dio autorización del directorio con respecto. Nosotros levantamos un comunicado ayer muy tarde porque ayer terminamos muy tarde con muchas cosas acá en el colegio, y que era un comunicado para las madres, padres y apoderados de nosotros, internos, porque obviamente estaban muy preocupados por la situación y porque están nuestros hijos estudiando acá. Con mucho dolor, mucha pena, la comunidad en general está muy triste, estamos muy choqueados porque veníamos por muchos meses con una normalidad. Durante este año no habíamos tenido eventos de esta naturaleza.
Claro, conmoción, afectados. No estamos hablando de un curso que se vio afectado, sino que son distintos niveles educativos, una comunidad de más de 800 personas entre estudiantes y también de profesores, y por lo mismo decían el día de hoy las autoridades que se tiene que ir retomando poco a poco, y por lo mismo es importante, primordial, lo que conlleva de líneas de acción. Principalmente la intervención psicosocial de la salud mental, porque cuando ocurre esta situación, esta explosión, este incendio, habían alumnos que vieron, presenciaron aquello, fueron a socorrer a sus compañeros, ellos veían la situación que estaban, también los mismos profesores que como pudieron los fueron a ayudar al interior de este baño, que todavía, insisto, hay una investigación en curso, se tiene que determinar qué fue lo que pasó, qué elemento ocasionó aquello y también con qué fin. Se habla también que aparentemente se iba a realizar algún tipo de protesta, pero todo esto hay una línea de acción, pero al menos desde el municipio decían de que van a seguir esta línea de acción para poder retomando poco a poco, porque no se puede dejar esto como si nada hubiera pasado. Pero la condena, Andrés y Vale, ha sido de manera transversal. Y cuando hablamos de aquello, por ejemplo, el día de hoy, temprano, el ministro Cataldo señalaba de que las bombas Molotov son armas. Finalmente, generan daño, pueden ocasionar consecuencias, tal como lo vimos durante el día de ayer o incluso peor. Y el día de ayer la ministra señalaba de que las bombas Molotov no es ningún tipo de herramienta válida o aceptada para la protesta. El ministro Cataldo decía, cuando las personas se quieren manifestar, están en su legítimo derecho, pero el uso de la defensa, de la violencia no puede ser así, y menos utilizando bombas Molotov. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio de Educación y también del municipio. ¿Por qué les hablo en torno a ello? Porque se habla también de la participación eventualmente de personas ajenas al establecimiento, y si es que eventualmente las tienen identificadas. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Esos llamados, nosotros pensamos que efectivamente detrás de ellos hay personas que no solo son menores de edad. Y tenemos buenas razones para sospechar eso, y pensamos que es bastante evidente que hay una logística, que hay una preparación que permite que ocurran cosas tan graves y atroces como la de ayer. Y efectivamente esta semana nuestros liceos han sido víctimas de azonadas, capucha como lo llamamos nosotros, producto de estos llamados a propósito de la semana del 18 de octubre, previo al proceso electoral. No hay ninguna razón para justificar el uso de armas incendiarias, no hay ninguna razón para justificar la violencia, no hay ninguna razón para calificarla como movilización social, toda vez que incluso detrás de esta acción ni siquiera hay demandas, no hay rostros, no hay propósitos. Por lo tanto, también quiero hacer un llamado a que no validemos estas acciones sin sentido, estas acciones irracionales. Sofía, claro, veíamos recién las declaraciones del ministro Cataldo. En la imagen a su derecha, a la izquierda de la imagen, a la derecha del ministro, estaba la actual rectora del INBA. Y también uno recoge entrevistas que ha dado durante las últimas horas ex-rectores. Tanto está leyendo de Gonzalo Saavedra, que vio en Radio Cooperativa, también en La Infinita. Y él ponía varios puntos, ¿vale? Un poco para ir profundizando en este tema. Claro, la rectora actual decía aquí son pequeños grupos, aquí no hay un laboratorio de bombas al interior del colegio. Ella entregaba su punto respecto a lo que sucedió ayer. Pero viendo las declaraciones de ex-rectores, ellos decían que esto era una suerte de, claro, usando un poco el concepto de una bomba de tiempo que iba a ocurrir en cualquier minuto, pero ella también apunta, claro, son grupos pequeños, pero también apunta a los apoderados, que son muchas veces, hablo de lo que dice el ex-rector, que son muchas veces apoderados que apoyan muchas veces vías violentas o de este tipo para generar cambios, que creen que esta es una fórmula o es un camino válido para ejecutar o para que se provoquen los cambios en una comunidad educativa o en la educación, que es la violencia. Entonces, en el fondo aquí uno no está victimizando a los niños o a los jóvenes, nada. Pero, ¿cómo se puede conversar en una comunidad escolar cuando, como dice, estoy citando a Gonzalo Saavedra, ex-rector, cuando hay apoderados, son pocos, no es la mayoría ni nada, también son pocos o los menos los alumnos que provocan la violencia, cuando hay apoderados que apoyan la vía violenta para generar cambios?
Claro, y es bastante complejo en ese ámbito. Lo mismo le preguntábamos al director de Educación Municipal de Santiago, qué pasaba con, por ejemplo, personas adultas, porque él decía de que en este tipo de situaciones de incitar, de llamar a través de redes sociales, no precisamente son menores de edad, sino que son mayores de edad, y hacía el hincapié a entregar toda esa información a la misma autoridad, a la misma fiscalía para la investigación en curso. Pero en ese punto, Andrés, en torno a los apoderados, lo hemos visto, lamentablemente, pero obviamente se tiene que ver efectivamente en torno a los responsables, pero en cuanto a lo que decía la rectora, en torno a esta fábrica, a este centro de acopio, ¿te acuerdas que el día de ayer Bomberos mencionaba de que eventualmente había un centro de acopio? Ella lo recalcaba, lo rechazaba de todas maneras. Ella decía que no existía ningún tipo de acopio, lo descartaba, no existía ningún centro de acopio justamente al interior del establecimiento, que tampoco se pueden llegar y revisar las mochilas porque se tiene que adherir a la misma normativa ya existente, que hay que seguir un protocolo un poco más complejo si uno, por ejemplo, quiere hacer una revisión, pero hay que ver el contexto, mencionaba aquella, pero es una situación gravísima y le recalcábamos hoy día también al mismo ministro, a las mismas autoridades, de que lamentablemente no son hechos aislados. Lo que sí, el día de ayer ocurrió esta tragedia de los niños quemados, pero lo hemos visto en otros establecimientos, liceos, de que salida de los llamados overoles blancos en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación también, así que es una situación bastante compleja. Tenemos más declaraciones a propósito de este caso, pasemos a revisarlas a continuación. La Defensoría de la Niñez no somos expertos en inteligencia. Sí creemos que los mecanismos de inteligencia son relevantes y el Estado tiene el deber de poder actuar con mecanismos de inteligencia. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la Defensoría es justamente contrastar esa estrategia de inteligencia con los estándares que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero eso no en ningún caso implica una actitud de la Defensoría de la Niñez que sea abolicionista, sino que simplemente lo que hay que hacer es velar porque el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes sea compatible con la seguridad que tienen los estudiantes en el colegio. Sí, hacer el punto, me tocó conversar la mañana justamente con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, que él, claro, respetando obviamente los protocolos, respetando los derechos de los niños y niñas, él era de la idea que debía implementarse inteligencia para evitar este tipo de episodios, no solamente en el INBA, en los colegios donde hemos visto lamentablemente de manera repetitiva durante los últimos años, aquí no hay solamente un gobierno o una autoridad comunal, esto se viene repitiendo hace ¿cuánto? 15, 20 años lamentablemente. ¿Tantos años? Yo diría que los overoles blancos son más... No, la violencia en los liceos emblemáticos. Ya. Los overoles blancos debe ser de hace 10 años. Pero, sí, o menos, yo diría 5 o 6 años aproximadamente, tenemos que ver. Atrás, pero en el fondo, aquí lo que dice Anuar Quesille, Sofía, es que él es de la idea, yo digo, voy a la violencia generalizada, pero sí, la idea de poner inteligencia a disposición a las policías para trabajar respetando los derechos, es algo por lo menos que yo no lo había escuchado de parte de una autoridad o de un defensor de la niñez, que pone nuevos elementos en la discusión con un tema que es complejo. Estaba leyendo aquí declaraciones incluso del Colegio de Profesores que exige al Ministerio de Educación, esto acaba de salir, dar un tratamiento profundo y no retomar las clases como si nada hubiese pasado, Sofía. Claro, incluso hace igual, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el Colegio de Profesores y ellos decían que los hechos de violencia, lamentablemente, se ha generado un aumento en este último tiempo. Obviamente condenar todo lo que pasó el día de ayer, pero también hacían el foco a estar atentos en torno a la evolución de salud de los mismos niños, y es por lo mismo relevante estar también en ese foco, pero ¿qué es lo que se viene después? Porque, insisto, este es un hecho traumático. ¿Cómo se puede evitar que un hecho de estas características se repita? Porque el día de hoy también, en este punto de prensa, que fue bastante extenso, desde la Dirección Municipal de Educación de Santiago, mencionaban de que esto genera un antes y un después. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede y qué se tiene que hacer para que esto no se repita nuevamente? Incluso nosotros estamos acá esperando porque en cualquier momento salen los profesores de este establecimiento. ¿Y qué es lo relevante de aquello? Escucharlos, porque son finalmente ellos los que mantienen día a día esta realidad, ¿no? De los mismos estudiantes también, cómo fue la primera reacción.
y es por lo mismo saber en la interna qué fue también lo que pasó. Se ha hablado de trascendidos, han salido varias declaraciones, pero siempre obviamente hay que mantenerse en lo oficial. Incluso a veces que podemos quizás mostrar imágenes de lo que está ocurriendo al interior, en la explanada de este internado nacional Barros Arana, de este establecimiento. Se están posicionando quizás para escuchar algún tipo de declaración, y es importante, Andrés Ivale, estamos entrando ya al internado, no, en realidad vamos a estar acá afuera, pero es relevante escuchar lo que nos dicen, qué fue lo que pasó, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se tiene que hacer para evitar un hecho de estas mismas características, y también la evaluación que hacen ellos, la reflexión de la situación trágico que pasó el día de ayer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Acá lo que se va a hacer, se va a leer una declaración, no van a haber preguntas, la declaración la va a leer la presidenta del Consejo Gremial del INBA. Así que si ustedes están listos... Sí, estamos en vivo. ¿No? ¿Estamos en vivo? Ya, perfecto. Entonces le damos la palabra a la presidenta del Consejo Gremial del INBA, va a leer unas palabras y no van a haber preguntas al final. Soy Jennifer Gutiérrez Palma, la presidenta del gremio del INBA, y les voy a leer la declaración que como asamblea realizamos. Las profesoras y profesores del Internado Nacional Barros Arana nos sentimos profundamente consternados y dolidos por la tragedia vivida ayer en nuestro establecimiento. Ante lo ocurrido expresamos nuestra solidaridad con la familia imbana, principalmente con la de los y las afectados física y emocionalmente. En todo momento las profesoras y profesores se han mantenido comunicados con las madres, padres y apoderados de los alumnos afectados, brindándoles acompañamiento y contención. Cabe mencionar que fueron los profesores y los funcionarios de nuestro establecimiento quienes asistieron inicialmente a los estudiantes afectados. Incluso los primeros heridos fueron trasladados por las y los docentes en sus vehículos a los centros asistenciales. Posteriormente llegaron a los servicios de salud a prestar la asistencia necesaria. Llamamos a la ciudadanía y principalmente a la prensa a no difundir informaciones falsas y a respetar la privacidad y el sentir de las familias. Como docentes condenamos todo acto de violencia y confiamos en que la investigación en curso nos dé la tranquilidad que deseamos para nuestra comunidad. A pesar del dolor que nos embarga, continuaremos trabajando como siempre lo hemos hecho, en el fortalecimiento y defensa de nuestra institución y de la educación pública. Gracias. Jennifer Gutiérrez. Muchas gracias, muchas gracias. Bien cortito. Bueno, ese fue el comunicado oficial por parte de los mismos profesores. Decían de que no iban a entregar mayores preguntas. Al último quisimos obviamente tener algún tipo de otra reflexión, más palabras quizás a propósito de esto mismo, pero finalmente detallaron en torno a lo que pasó ayer, de la ayuda finalmente de los mismos docentes a los alumnos, que fueron ellos justamente los que intentaron como pudieron asistir a los alumnos afectados, trasladarlos también a los recintos de salud, pero obviamente no quieren entregar mayor información por respeto a las mismas familias afectadas. Pero bueno, finalmente tuvimos unas declaraciones justamente por parte de los mismos docentes, y es importante, Andrés Ivalo, vale poder escucharlos y también lo que tengan que decir, porque finalmente ellos también se vieron involucrados en lo que pasó el día de ayer. Sí, una declaración, no aceptaron preguntas de la prensa. Claro, ellos dicen nuestra solidaridad con los afectados, momentos bien críticos también vivió ese cuerpo docente ahí con el INBA. Lo cierto es que ayer también llamaba la atención, Andrés, lo que decían algunos de los estudiantes a Cristian Cereceda, que esto era una tradición, que esto formaba parte de una tradición anual de los cuartos medios. Hay que ver qué dice la investigación, que hable la comunidad respecto a este tema. Y Andrés, quiero rectificar, no, porque yo decía, yo no le creía a Andrés respecto a esto de los 10 años, me equivoqué, y buscamos la información y ahí no, buscar la información. el primer ataque de Aureoles Blanco fue hace 10 años. Sí. Pero claro, no fue en un colegio, pero yo decía la orgánica, la forma de funcionar de esa manera después de Canta en los colegios, pero fue el 2014 en la Academia de Humanismo Cristiano, aquí cerquita, en la calle Cóndor, cruzando Providencia. Pero voy a un punto, cuando hay que aclarar muchas veces desinformación o que se entrega información que no es correcta, lo más correcto es aceptar preguntas. En el fondo, claro, si solamente yo entrego lo que quiero y como quiero, cuando después hay información que no es clara, que no es correcta, que ellos pueden poner el punto y están en su derecho, obviamente,
lo más correcto es aceptar preguntas, es decir, ¿cuál es la información falsa? ¿Qué fue lo más o menos lo que ocurrió? ¿Cuál ha sido la experiencia de los profesores dentro del INBA durante el último tiempo? Yo recogía por lo menos las declaraciones del ex rector, quien dio su testimonio en varias radios hoy en la mañana. Claro, cuando dicen llamamos a no difundir información falsa, ¿cuál es esa información falsa que se ha difundido? Bueno, Sofía Carrizo, gracias por el trabajo ahí toda la mañana y por la información ahora en 24 horas al día. Buenas tardes. Gracias, Sofía. Bien, revisamos las siguientes imágenes usando saturación por gas con Miguelitos en plena carretera y una explosión que provocó daños en las viviendas de algunos vecinos. Sí, así ocurrió una nueva detonación contra un cajero en Cerrillos. Fabián Collado con la información policial de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vale Andrés. Ya parece que todos los días estamos comentando lamentablemente robos a cajeros automáticos. Imagínense que es el 10º ataque en lo que va este año. O sea, ya han habido varios, incluso con bandas detenidas. Pues bien, nos centramos en la información porque fue a las 6 de la mañana aproximadamente, comuna de Cerrillos, caletera de Américo Vespucio, a la altura del camino a Melipilla. Ahí se encuentra el Mayorista 10, donde estos delincuentes llegaron en 2 vehículos. Uno lo lanzaron en contra de la reja perimetral. Posteriormente también lo lanzaron en contra nuevamente hacia donde se encuentra el acceso al supermercado, pero como no lo lograron un 100%, con chuzos estuvieron rompiendo la mampara metálica. Así es como lograron acceder y ahí sacaron desde los vehículos estos cilindros que ya son característicos, que ya son el patrón común de todos los robos a dispensadores de dinero, los de color amarillo, que corresponde a gas acetileno. Esos los conectaron con una manguera hacia el dispensador de dinero del Banco de Chile para poder saturarlo por gas. Luego de todo esto, conectado con cables hacia el exterior con una batería, realizaron la detonación, explosión que tuvo una onda expansiva muy importante. Imagínense que algunas casas que estaban contiguas al supermercado resultaron afectadas con la fractura de sus vidrios, producto del actuar de estos delincuentes. O cuando regresaron a ver si habían logrado el cometido, que era tener acceso a las gavetas, no lo lograron estos antisociales. ¿Por qué? Porque en definitiva se vio destruido gran parte de la estructura del supermercado, las casas que les estábamos comentando, pero resistió la puerta que da a la bóveda de las gavetas del dispensador de dinero. Por eso es que ahí arrancaron del lugar en dirección desconocida. Y esto fue visto, ojo, por muchas personas. 6 de la mañana, a esa hora, muchos vecinos de la comuna de Maipú, de la comuna de Cerrillos, ya se están movilizando hacia sus trabajos, hacia sus lugares de estudio. No les importó nada a los delincuentes. Y claro, cumple con el patrón común de la mayoría de los robos, que son entre las 4 y las 6 de la mañana, una situación que se está haciendo muy característica por estos delincuentes. Quiero que pasemos a revisar primero las declaraciones por parte de una vecina que se vio afectada a este robo, al igual que de Carabineros y el Ministerio Público. Yo me desperté como a las 6:20 de la mañana con la explosión. Yo me imaginé que podía haber sido una casa que explotó, porque se removió mi casa. Fue como, yo creo, un temblor. Y salimos a mirar y las alarmas de las casas sonaban. Y una vecina me dijo, están robándose el cajero. Claro, y de repente mi hijo me dice, mamá, explotó el ventanal. Cayó el ventanal hacia adentro, así que ahí tuvimos todo. Mi hijo es asustado igual, con el terror del oído que les quedó, porque fue muy fuerte la explosión. Habrían involucrado 2 vehículos en el cual habrían ingresado individuos y aparentemente por la saturación de gas habrían hecho explotar el cajero automático que está en el interior del supermercado. No se logra apreciar directamente la sustracción de las gavetas interior del cajero. Luego se dieron a la fuga y dejaron uno de los vehículos abandonado en la vía pública cerca del supermercado, con la finalidad evidentemente de bloquear el paso de los vehículos policiales en la persecución. También arrojaron miguelitos para ayudar más a esa interrupción. Intentaron sacar la gaveta, no lo lograron, de manera que el robo fue frustrado. Fíjense que cuando estos delincuentes arrancaron, claro, lanzaron unos miguelitos que tienen un extensor, estos clavos mucho más importante que lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque fue una decena de vehículos que terminaron con sus neumáticos pinchados producto del actuar de estos delincuentes. Incluso ni siquiera los vehículos policiales, sino que fueron vehículos civiles que van transitando a esa hora de la mañana por la caletera de Américo Vespucio. Todo esto en dirección hacia la costa, esa es donde se produjo el robo, y por su caletera esta gran cantidad de abrojos metálicos
metálicos, que son claramente los clavos doblados, miguelitos más conocidos. De todas maneras, acá hay toda una investigación que se está desarrollando con el fin de poder atrapar a la banda, y les decíamos, es el 10º ataque en contra de cajeros automáticos. Ayer les estábamos contando, la comuna de Pirco, donde se llevaron más de 80 millones de pesos. Previamente se habían llevado 80, 88 millones, 100 millones en uno de los dispensadores de dinero. Por lo mismo es que las autoridades desde la Subsecretaría de Prevención del Delito mantuvieron reuniones con la Asociación de Bancos para poder ver las medidas a seguir con el fin de poder frenar estos robos que ya son pan de cada día. Vamos a revisar las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito respecto a las nuevas exigencias que se van a realizar a los bancos al momento de instalar dispensadores de dinero. Se tomó la decisión de hacer una modificación al decreto 222. Este decreto va a establecer una medida obligatoria de forma universal para todos los cajeros. En segundo lugar, la modificación al decreto 222 establece prohibiciones. Ya nunca más se van a poder instalar en Chile cajeros nuevos que tengan ciertas dimensiones y condicionantes que sabemos que son menos efectivas para prevenir el delito. Pero al mismo tiempo tomamos la decisión que, si bien los plazos del decreto 222 hablaban de hasta 5 años en su implementación, la implementación con sentido de urgencia ahora va a ser muchísimo más acotada. Parte de las medidas que anunció el gobierno entonces para intentar frenar los robos a cajeros automáticos. De todas maneras, hay un patrón común en todas las sustracciones de dispensadores. Una, la mayoría de ellos son cajeros del Banco de Chile. 2, donde han logrado llevarse las gavetas, ninguno de esos dispensadores de dinero han tenido sistema entintado de billetes, que ese es el punto que está en la polémica y que todavía no se habla cómo se va a solucionar. En definitiva, ¿se les va a exigir en un 100% o no? Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Estación Central. Presten atención a las imágenes que van a ver a continuación. Es brutal. Pasajeros que estaban al interior de un bus del Exsistema Transantiago a Cuñán Guerrero, a la altura de Antofagasta, que en plena hora de la tarde se nota la luz de día todavía al exterior de esta máquina del Exsistema Transantiago. Sujetos que dispararon al interior de la máquina, e incluso quien iba al interior, quien era el objetivo de estos sujetos, toma una persona, una pasajera, como escudo humano para que no le llegara ningún disparo. Una situación insólita, impresentable, que obviamente está siendo investigada y hay un detenido al respecto. Quiero que primero pasemos a revisar parte del ambiente de lo sucedido. Era mi amigo. Era mi amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Abre la ventana! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, cuidado! En sus casas lo oyeron, al menos son 5 los disparos percutados desde el exterior hacia el interior de esta máquina del Exsistema Transantiago. Según los antecedentes preliminares que se están investigando, quien iba a bordo, quien estaba parado incluso y que usa como escudo humano a una mujer, se trataría de un sujeto de origen colombiano de 17 años, el cual está en una situación migratoria irregular en nuestro país y aparentemente con una corta pluma habría intimidado a otros sujetos para robarles, sujetos de origen dominicano. Es ahí cuando habría escapado con algunas especies, aparentemente, según la investigación preliminar, y se habría subido a este uso, donde, como lo estaban siguiendo, los sujetos que habrían sido víctimas de este asalto, con palos comenzaron a golpear la máquina para que se bajara, y es ahí cuando uno llega y percuta disparos con el objetivo, este sujeto que se veía parado al interior del bus. De todas maneras, es ahí cuando él toma a una mujer como escudo humano, y un detective de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Robos Oriente estaba circulando por el lugar y por ahí interviene y detiene a quien estaba al interior del bus y estaba portando efectivamente un arma cortopunzante. De todas maneras, el resto de los sujetos, quien disparó, todavía está prófugo. Una situación muy preocupante que tuvieron que vivir los pasajeros de ese bus, que estaba repleto de personas, sobre todo de niños, de adultos mayores, que tuvieron que agacharse con el fin de que no fueran víctimas de algún disparo que se estaba produciendo ahí en la comuna de Estación Central. De todas maneras, las autoridades están viendo pasos a seguir al respecto, producto de que, al menos en la región metropolitana, situaciones de estas características no la habíamos visto. Hemos visto crímenes, sí, al interior de buses del Exsistema Transantiago, de buses repletos. La verdad que no lo conocíamos durante este último tiempo, durante esta última década. Vamos a revisar declaraciones por parte del ministro a continuación.
Bueno, ese es un tema evidentemente de inseguridad asociado a violencia en este caso en un lugar público que sería el interior de uno de nuestros buses. Condenamos profundamente el hecho, no es el tipo de situación que queremos ver al interior de nuestro transporte público. Nuestro transporte público está llamado a ser un servicio que ofrezca seguridad, ofrezca confiabilidad, ofrezca un buen estándar como lo hace la mayoría de nuestros viajes. Y entiendo que ya hay 2 personas detenidas. Este es el tipo de situación que no queremos ver y por el cual estamos trabajando para poder detener. La investigación la está desarrollando la PDI, la Brigada de Robos Metropolitana Oriente, en torno a este caso donde se están analizando cámaras de seguridad. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar en medio de este violento hecho que ocurrió en esa zona de la región metropolitana. Cerramos nuestro despacho, muy atentos a la investigación. 10º ataque en contra de cajeros automáticos, esta vez 6 de la mañana, comuna de Cerrillos. Es en ese lugar donde este grupo de delincuentes vulneró los accesos de seguridad y además instalaron estos cilindros de acetileno, de gas, para poder realizar la saturación. No lograron tener acceso, pero sí hubo otras personas que se vieron afectadas, por ejemplo, las casas que están ahí en la comuna de Cerrillos, muy cerca del camino a Melipilla. De todas maneras, hasta el minuto no hay detenidos y esperemos que las medidas que anunció el subsecretario de Prevención del Delito sean efectivas para poder frenar este ilícito que volvió con todo durante este año, muchachos. Sí, se ha repetido mucho, Fabián Collado, te agradecemos la información. Buenas tardes. Continuamos con más información policial. Un matrimonio de la tercera edad fue víctima de un asalto en su parcela, esto en la región de Valparaíso, más precisamente en Quilpué. La mujer de 80 años asegura que suplicó a los delincuentes para que no la secuestraran luego que insinuaran que querían llevársela como rehén. Hans Christensen con la información desde la región de Valparaíso. Hans, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás, Vale? Y la verdad es que preocupado, estuvimos conversando con Patricio y Gladys, quienes son los protagonistas de lo que estamos revisando en imágenes, 2 adultos mayores de 80 y 76 años. Ellos están viviendo en ese sector ubicado en la ruta del Orozco, que une la provincia del Margamarga con la ruta 68, en un sector de parcelas llamado Los Quillayes. Llegaron allí precisamente para pasar, disfrutar sus últimos años de vida. Son ambos jubilados, pensionados, nos decían, y lo que buscaban prácticamente era poder estar tranquilos, algo que se vio completamente interrumpido por el actuar de estas 2 personas que estamos revisando en las imágenes, quienes entran, escalan por una de las rejas de una de las ventanas, rompen un vidrio que está ubicado en una especie de segundo piso, y es ahí entonces en donde ellos se dejan caer hacia el interior de esta vivienda e inmediatamente llegan hasta la pieza en donde está este matrimonio, quienes se habían percatado del ruido de este vidrio que se había quebrado, pero dicen que en cosa de segundos estas 2 personas, ellos alcanzaron a divisar que se trataba de un hombre y de una mujer, que llegaron entonces hacia la pieza solicitándoles inmediatamente que ellos hicieran entrega de un dinero que la verdad ellos desconocen, creen que venían de alguna forma mal dateados, pero lo que sí lograron reducir fueron especies como por ejemplo joyas y algunos objetos menores que estaban allí dentro de la pieza. ¿Cuál es el punto de mayor complicación y de mayor riesgo? Cuando estos 2 delincuentes sacan las fundas de las almohadas de la cama y se las colocan sobre las cabezas y les dicen que si ellos no entregan el dinero que ellos insistían de alguna forma que no tenían, los iban a secuestrar para eventualmente incluso poder cobrar algún tipo de recompensa. Es allí donde la mujer de este matrimonio, Gladys, con quien nosotros podíamos conversar, recuerda este caso que veíamos hace prácticamente un mes aproximadamente en la comuna de Independencia, en donde una mujer que también había sido asaltada por una banda dentro de su casa habla, interpela a uno de los delincuentes y lo abraza. Ella recuerda ese fenómeno, ese proceso, dice que tiene un familiar también que es psicóloga y por lo tanto es allí en donde ella le dice y le suplica: piensa en tu mamá, piensa en tu abuela, y es allí en donde los delincuentes habrían bajado la guardia y de alguna forma incluso habrían dejado de ser violentos, porque en un primer momento incluso los habían estado golpeando en parte de su cuerpo, en el hombro, en la cabeza, y es allí entonces en donde ella dice que logra generar empatía con estos delincuentes que habían ingresado hacia su vivienda y posteriormente entonces ellos desisten de su actuar cuando en un descuido los dejan solos en la cama de esta habitación y ven que esta señora va a llamar con un celular a Carabineros, y es eso lo que genera entonces este momento de disuasión por parte de los delincuentes. Escuchemos qué es lo que nos relataron las víctimas.
Fue algo espantoso porque estábamos acostados, los que estábamos quedando dormidos, sentimos una bulla en el living, prendió la cámara, no, dijo, hay 2 personas adentro de la casa. Fue algo impresionante porque yo me traté de sentar en la cama, Patricio igual, y los sentamos y aparecen los 2 ahí. Cuando yo le dije que no teníamos plata, entonces vieja, vamos a tener que secuestrarte. Y me tomaron así, me tiraron y a Patricio igual. Pues. Entonces yo pensé, estos me van a tirar al auto. Y menos mal que parece que desistió el gallo, porque el gallo es el que manejaba todo. Ella. Es notable de alguna forma, Vale, Andrés, el temple que tiene este matrimonio también para poder contarnos, relatar y de alguna forma volver a revivir esta situación, pero ellos dicen también tenemos que ser valientes, hacerle frente a hechos de delincuencia que no solamente los han afectado a ellos, sino que al menos, nos decían, en un plazo de un mes aproximadamente han habido cerca de 16 delitos similares en otras parcelas incluso, donde han amordazado, donde han maniatado a otros vecinos, y es por eso que ellos también deciden alzar la voz, porque otros dueños de algunas parcelas de ese lugar no quieren ni siquiera poner denuncias por miedo a represalias. Este es un sector que la verdad está bastante retirado del centro de Quilpué, por lo tanto ellos dicen también sentirse un poco desprotegidos por parte de lo que tiene que ver con las rondas de carabineros y una presencia policial que ellos esperan que sea permanente en esa zona, pero la verdad dicen que aquello no se ha visto materializado de alguna forma en dicho sector. Fueron momentos complejos, fueron cerca de 15 minutos en donde esta pareja estuvo con estos pareja de delincuentes también dentro de su vivienda, dentro de su pieza. Ellos arrancaron en el vehículo de la familia también, una camioneta con paradero desconocido. ¿Qué es lo que dijeron también otros vecinos que llegaron a esa zona y las autoridades? Ponga atención. Yo no tenía que hacer, pues, pero yo no me puse nervioso en ese momento, o sea, pero pensé como que era una película. Hasta que hemos conversado, incluso la policía, esto creo que fue un dato. Ellos mismos dijeron que lo habían dateado. Y tenemos algunas personas que la policía va a investigar. Pero en estos últimos 20 días se nos ha hecho una ola de asaltos. Hemos tenido hasta 6 robos en un solo día. Hemos gestionado el apoyo necesario para que este matrimonio sea asistido y que tomen contacto con ellos el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos. Quiero cerrar solamente con un dato, Vale, Andrés. Este matrimonio, luego de sufrir este asalto, tuvieron que caminar muchísimos kilómetros para llegar hasta una bomba de benzina y allí recién poder pedir ayuda. Estaban incomunicados y recordemos que es muy complejo también poder acceder a vecinos en una zona prácticamente de parcelas, ¿no?, que están tan alejadas entre sí también. El llamado entonces es a reforzar todo lo que tiene que ver con la seguridad en esta zona. Patricio, con quien conversábamos y veíamos en las imágenes, tiene además problemas al corazón y él temía que eventualmente pudiese ocurrir una situación peor, que por suerte no ocurrió. Hans Christensen, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Nuestro deber es creerle, yo le creo. Esas fueron parte de las palabras que entregó hoy el presidente Gabriel Boric, quien consideró verosímil la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Dani Linares estuvo con el presidente en esas declaraciones y tiene todos los detalles y lo que generó. Dani, vamos contigo. Sí, haciéndose cargo de un debate que se ha tomado la opinión pública en las últimas horas. Si ese espacio de 36 horas en que el Ejecutivo mantuvo en su cargo al exsubsecretario Manuel Monsalve tenía relación o no con creerle, apoyar la versión que había entregado la víctima que denunció estos hechos el día 14 ante el Ministerio Público. Es por eso que el presidente sale al paso de este debate señalando que es deber de nosotros creerle a las denunciantes y que él le cree a la víctima, destacando, por cierto, que esta investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias, que se debe realizar sin ningún tipo de presiones por parte del Ministerio Público y que puedan finalmente llegar a concluir la culpabilidad o no de su ex subsecretario del Interior en los hechos denunciados por la víctima, pero que desde ya cuenta con el respaldo y, por cierto, esta frase, ¿no?, de creer esta denuncia por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. De hecho, tenemos las declaraciones, las vamos a revisar de inmediato. Quiero decirle en particular a las mujeres de nuestro país que nuestro compromiso
es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Un respaldo categórico y tajante hacia la víctima, a su denuncia, pero no solamente aquello, sino que también hacia la ministra del Interior. El presidente de la República se dio espacio también para respaldar a la jefa de gabinete y a todo su equipo ministerial, esto ante las solicitudes de renuncia de Carolina Toá por el manejo de toda esta situación, entendiendo que Manuel Monsalve no es subordinado del Ministerio del Interior y, por cierto, ya se habían abierto voces tanto en el oficialismo como en la oposición de una eventual salida de Carolina Toá del gabinete, y es por eso que hoy el presidente, junto con respaldar a la víctima, también respalda la labor que lleva adelante la ministra del Interior en sus palabras. También, por cierto, a todo su gabinete, y entre ellos también está la ministra de la Mujer, que se ha visto envuelta en una serie de polémicas durante estos últimos días, en primera instancia por no tener a primer día la información relativa a esta denuncia. Ella se entera el día jueves por la mañana, y finalmente una serie de declaraciones públicas que han complicado también la postura que ha tenido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género durante todos estos días, una vez desatada la crisis al interior de la moneda. Se suma un antecedente adicional, lo vertido ayer por el Ministerio Público en la audiencia de control de garantías, donde se señala que Manuel Monsalve, utilizando la ley de inteligencia, acercó a Policía de Investigaciones al círculo íntimo de la denunciante previo a que existiera la denuncia. Sobre aquello se refirió la ministra de la Mujer. El gobierno va a estar a disposición, tal como estuvo el presidente, para responder todas las preguntas que hubo. Institucionalmente el gobierno va a estar a disposición para entregar toda la información administrativa, de trámites, de recursos que sea necesaria para establecer si es que hubo un uso malicioso de las atribuciones de las que disponía Manuel Monsalve para tratar de entorpecer la acción de la justicia. La abogada Mariela Esnaz Santibáñez ha señalado que hubo intentos de amedrentamiento. Eso me parece gravísimo y que debe ser investigado. Por supuesto que va a contar con nuestro apoyo si, de nuevo, así lo dispone la víctima, que es mayor de 18 años y dueña de decidir quién la representa, pero la actitud del gobierno es una: entregar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer esto. Un caso complejo que suma un episodio más ahora con una nueva intervención del presidente de la República, que por segunda vez aborda públicamente este hecho tras su conferencia de prensa la semana pasada, donde respondió 32 preguntas en cerca de 53 minutos. Hoy con esta declaración donde señala creerle a la víctima en su denuncia y, por cierto, llamar a la justicia a esclarecer los hechos lo antes posible. Dani Linares, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Y relacionado con este tema, esta mañana las directivas de Chile Vamos llegaron hasta la Contraloría General de la República para que se amplíe el sumario administrativo solicitado por el gobierno al ente fiscalizador por el caso del ex subsecretario Monsalve. Vamos a escuchar algunas de esas declaraciones. Vimos de boca de la ministra del Interior de que no habían sumarios internos, es decir, investigaciones internas por el caso Monsalve al interior del gobierno. Vinieron a la Contraloría a pedirle a la Contralora que sea ella quien haga esos sumarios y esas investigaciones. El gobierno fue incapaz de llevar a cabo este sumario, y hoy día lo que venimos a pedir es que la Contraloría pueda tomar de manera diligente y con la celeridad que corresponde a esta investigación una connotación muchísimo más grave, porque hay delitos involucrados, y lo que no sabemos es hasta qué punto cada uno de los funcionarios que ha opinado tiene participación en esos delitos en forma directa o indirecta. A un practicante que tuvimos acá los últimos 2 meses, don Tomás, que hoy día se despide, que ha sido un tremendo aporte profesional. ¿Pasó la práctica o no es lo importante? Pasó la práctica, Tomás. Muchas gracias. Agradecerte el trabajo estos 2 meses. Sí. Usted sabe que siempre hay un hasta luego. Eso. Si la televisión se construye y la televisión pública la hacen sus trabajadores, que es lo más importante. Es un trabajo en equipo, así que muchas gracias, Tomás, y como siempre hay que agradecer a todo el equipo de 24 horas al día. Sí, siga la sintonía de TVN y se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Chao, chao.